Saludos, bienvenidos a la primera parte de la lección número 130 del curso de precálculo. Vamos a ver este tercer ejemplo relacionado a la geometría analítica de la parábola, que es la sección cónica que estamos estudiando, ¿verdad? Y el ejemplo dice: discuta la ecuación 3x² menos 5x más 2y menos 4 igual a 6. Bueno, ¿qué significa en geometría analítica eso de discutir una ecuación, que es lo que nos piden en este problema? Pues miren, lo primero es decidir si esa ecuación que nos dan es la forma canónica o la forma general de la ecuación de alguna sección cónica, ¿verdad? Y a base de esa identificación decidimos qué sección cónica, si el círculo, la parábola, la elipse o la hipérbola se está generando por esa ecuación, ¿verdad? Bien, como gráfica. Y entonces, si la ecuación es una forma general de alguna de las secciones cónicas, la vamos a transformar en la forma canónica, ¿ok? Y a base de esa forma canónica, si da la casualidad, como va a ocurrir en este caso, que corresponde a una parábola, la gráfica que genera esa ecuación, pues tenemos que identificar lo siguiente. Primero, en qué sentido abrirá esa parábola, ¿verdad? Luego, el vértice de esa parábola. Luego, el largo focal de esa parábola. Luego, la medida del latus rectum de esa parábola. Luego, el foco de esa parábola. Luego, el eje de esa parábola. Luego, los extremos del latus rectum. Y finalmente, su directriz y su gráfica, ¿ok? Bien, pues todo eso yo tengo que determinar en la discusión de esa ecuación, ¿ok? Eso es lo que quiere decir discutirla, determinar qué sección cónica genera nuestra ecuación y entonces decidir todos esos elementos de la sección cónica, en particular en este caso de la parábola, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver, fíjese, tenemos esta ecuación y yo digo, pues fíjese, como da la casualidad que nada más una de las dos variables, la x o la y, es la que aparece al cuadrado, pues eso corresponde a la forma general de la ecuación de una parábola. Y fíjese que esa forma general de la ecuación de una parábola exige lo siguiente: que aparezca esa única de las dos variables que aparecen en el cuadrado en primera posición, luego esa misma variable cuando aparece a la potencia 1, luego el término con la otra variable que no va a aparecer elevada al cuadrado y finalmente una constante igual a 0, ¿verdad? Pues una vez tenemos esa ecuación, ¿verdad?, escrita, la identificamos, ¿verdad? La identificamos como una forma general de una parábola y en particular, como la variable que se está elevando al cuadrado es la x, pues esa parábola que genera esa ecuación en forma general va a abrir o hacia arriba partiendo del vértice o hacia abajo partiendo del vértice. Si la variable que hubiese estado elevada al cuadrado en nuestra ecuación hubiese sido la y, que también hubiese aparecido a la 1, y entonces la x nada más aparecía a la 1, ¿verdad?, pues entonces la parábola que generaba es una que abre o hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿ok? Bien, fíjese que si las dos variables, la x y la y, hubiesen estado elevados al cuadrado, pues entonces aparentemente, por lo que hemos estudiado hasta ahora, la sección cónica que se hubiese generado hubiese sido el círculo, porque recuerde que en la forma general de la ecuación de un círculo, las dos variables, la x y la y, aparecen al cuadrado. Y si no lo recuerda, vayan y búsquenlo en un momentito para que usted lo vea, ¿ok? Bien, así es que fíjese, como hemos dicho aquí, vea que la ecuación es la forma general de una parábola que abre hacia arriba o hacia abajo, porque lo que está elevándose al cuadrado es la x nada más, porque lo dice aquí, ¿ves? Ya que la variable que está elevándose al cuadrado es la x, nada más. Muy bien. Pues entonces, fíjese, lo otro es que, como hemos dicho, es la forma general de la ecuación de una parábola. Pues fíjese, si hubiese sido en la forma general, dice aquí que ahora la transformamos a la forma canónica, porque la forma canónica nos va a ayudar muchísimo para poder determinar todos esos elementos de una parábola que se requiere determinar en la discusión de una ecuación que genere una parábola como gráfica, ¿ok? Bien, pues vamos a ver. Como no está en la forma general, pues vamos a transformarla a la forma canónica. Recuerde que la forma canónica, ¿verdad?, dice así algo de un paréntesis al cuadrado igual a una constante que es 4p o menos 4p por otro paréntesis, ¿verdad?, que no se está la 1. Bueno, la cuestión es que en el lado izquierdo tenemos que tener un binomio al cuadrado, o sea que aquí en el lado izquierdo, que cuando yo cuadre esto, que es un binomio, va a dar un trinomio cuadrado perfecto, yo tengo que tener en el lado izquierdo un trinomio cuadrado perfecto. Y para eso yo voy a dejar los términos que contienen la variable que aparece al cuadrado en el lado izquierdo y además el término que contiene esa variable que aparece al cuadrado cuando aparezca la potencia 1 también en el lado izquierdo. Y los demás términos los muevo al lado derecho, ¿verdad? Este 2y lo movemos al lado derecho como menos 2y y este menos 4 lo movemos al lado derecho como más 4. ¿Lo ve aquí? Bien.
Como estamos completando un trinomio cuadrado perfecto aquí, recuerde que es más fácil lograrlo si el coeficiente numérico de la variable que esté elevada al cuadrado o a una potencia par en general es 1, ¿verdad que sí? Como es 3, pues yo voy a convertir ese coeficiente numérico de esa x al cuadrado en 1 multiplicando por su recíproco. Pero eso quiere decir que yo voy a multiplicar no este término por un tercio, toda esa ecuación por un tercio, ¿verdad? Por la ley de multiplicación de las igualdades. Porque si yo multiplico algo por una cantidad en una ecuación, el otro lado completo, igualmente el lado por el cual multipliqué uno de los términos por esa cantidad, hay que multiplicar los dos lados completos por esa cantidad para mantener la igualdad. Eso es lo que dice, recuerda, la ley de multiplicación de las igualdades. Pues bien, fíjense, cuando yo multiplique un tercio por 3x cuadrado, el 3 va a cancelar con este 3, ¿verdad? Me va a quedar una x cuadrado, mírenlo ahí. Menos, mírenlo aquí. Y cuando multiplique un tercio por 5, bueno, pues será 1 por 5, 5, y 3 por el 1 que está debajo del 5, 3. 5 tercios, ¿verdad? Y claro, menos 5 tercios por la x. Y en el lado derecho, cuando yo multiplique un tercio por esto, pues tendremos negativo, ¿verdad? Negativo. El 1 por el 2, 2. Y el 3 por el 1 que está debajo del 2, 3. Negativo, 2 tercios y. Y más, y al multiplicar un tercio por 4, pues estará 4 tercios, porque será 1 por el 4, 4. Y 3 por el 1 que está debajo del 4, 3. Bien, ahora fíjense que ya tenemos, ¿verdad? Un paso adicional hecho. Ahora yo voy a completar aquí un trinomio cuadrado perfecto añadiendo un tercer término, ¿verdad que sí? Que como ya la variable que contiene este primer término está al cuadrado y además en el otro término está la 1, pues este término no va a contener ninguna variable, ¿verdad? Y será dado ese término constante, porque no contiene variable, por esta fórmula, c igual a b cuadrado sobre 4a, donde en este problema la a, que va a ser siempre el coeficiente del x cuadrado y que va a ser siempre 1, porque siempre yo voy a ocuparme de convertir ese coeficiente numérico de la variable al cuadrado en 1, multiplicando por su recíproco, ¿verdad? Pues la a, que es el coeficiente de la variable al cuadrado, va a ser siempre 1. Y la b es el coeficiente de la variable a la 1 en el lado izquierdo, que en este caso es negativo 5 tercios, ¿verdad? Así es que ese tercer término que yo tengo que añadir aquí, según esa fórmula, será la b, que es negativo 5 tercios, al cuadrado, dividido entre 4 por la a, que es 1, entre 4 por 1, ¿verdad? Así que será al cuadrado esta fracción dará positivo, ¿verdad? Y 5 al cuadrado es 25 y 3 al cuadrado es 9, 25 novenos. Y la división se cambia a una multiplicación. Y como estamos dividiendo entre 4 por 1, que es 4, es lo mismo que multiplicar por el recíproco de 4, que es un cuarto, ¿verdad? Así es que esto será 25 por 1, ¿verdad? 25 por 1, 25 y 9 por 4, 36. Esa es la cantidad que yo tengo que añadir en el lado izquierdo para que ese lado izquierdo se convierta en un trinomio cuadrado perfecto. Perdónenme un segundito. Bien, pues vamos a añadirlo, esa cantidad que acabamos de determinar ahí al lado izquierdo, ¿verdad? Mírenlo aquí, x cuadrado menos 5 tercios x, sumamos esa cantidad más 25 36avos, y en el lado derecho, por la ley de suma de las igualdades, si yo en el lado izquierdo tuve que sumar esto para completar en el lado izquierdo un trinomio cuadrado perfecto, en el lado derecho lo tengo que sumar también, mírenlo aquí, menos 2 tercios por y, mírenlo aquí, más 4 tercios, mírenlo aquí, y le sumamos esa misma cantidad, 25 36avos, ¿lo ven? Bien, pues ahora en el lado izquierdo tenemos aquí un trinomio cuadrado perfecto que factorizamos del siguiente modo, ¿verdad? La raíz cuadrada del primer término, que es en este caso x, el signo del segundo término, que en este caso es negativo, y la raíz cuadrada del tercer término, que sería la raíz cuadrada del 25, que es 5, y la raíz cuadrada del 26, que es 6. Eso se eleva al cuadrado, ¿verdad? Porque ese binomio, si yo lo cuadro, me va a salir ese trinomio. Y en el lado derecho tenemos el menos 2 tercios por y, y aquí tenemos que combinar estos dos términos que son semejantes, porque son constantes, ¿verdad? Y fíjense que es una suma de fracciones heterogéneas. Así que yo las cambio a que tengan el mismo denominador para convertirlos en homogéneas y poderlas sumar, ¿verdad? Y si usted busca el mínimo común múltiplo de entre esos dos denominadores, que será el mínimo denominador común que necesitamos para convertirlas en fracciones homogéneas, encontrará que es 36, haciendo aquellos 4 pasos de factorizar primamente, escoger los distintos factores primos que aparecieron, etcétera, ¿verdad? Bien, así es que ahora esto será x menos 5 sextos al cuadrado, que lo dejamos tranquilo, será igual a negativo 2 tercios y. Y aquí sumamos estas dos fracciones, ¿verdad? Que son ahora homogéneas, pues el denominador que va a tener el resultado va a ser ese mismo denominador común, que es 36, y sumamos los numeradores, 12 por 4, que es 48, más 25. Así que esto dará x menos 5 sextos al cuadrado, menos, será igual a menos 2 tercios y, más, y 48 más 25 es 73, sobre el denominador común que teníamos, que es 36. Ahora fíjese,
que en el lado derecho yo tenía que tener una constante que puede ser positiva o negativa, en este caso fíjese que va a ser negativa, ¿verdad? Por una cantidad que va a ser un binomio elevado a la 1, ¿verdad? Pues mire, yo voy a sacar ese negativo 2 tercios como esta cantidad constante que va a estar al frente. En este caso fíjese que nos salió negativo, ¿verdad? Negativo 2 tercios. Y entonces, ¿por cuánto? ¿Por qué binomio? Pues mire, para que me salga negativo 2 tercios y, pues tengo que añadir una y. Cuando yo multiplique negativo 2 tercios por y, va a dar efectivamente negativo 2 tercios por y. Y para que me salga positivo, cuando yo multiplico este negativo 2 tercios por algo aquí, este que está acá tiene que ser negativo también, cosa que de negativo multiplicado por negativo de positivo, ¿se acuerdan? Y entonces, para yo obtener la cantidad de esta, cosa de cuando yo multiplique esto por esto me dé esto, pues yo hago lo siguiente: cojo esta cantidad 73 sobre 36 y lo divido entre esta cantidad, ¿verdad? Que es 2 tercios, ¿verdad? Así que esto será 73 sobre 36. La división esta se cambia a una multiplicación y buscamos el recíproco de esta fracción, que no es otra cosa que 3 sobre 2. Notamos aquí que entre el 3 y el 36 está el 3 de factor común, lo cancelamos. Entre 3 a 1 y 36 entre 3 da 12. Ya aquí entre 12 y el 73 y el 2 y el 73 no cancela más nada, así que finalmente nos queda 73 por 1, 73 y 12 por 2, 24. Pues esa es la cantidad, ¿verdad?, que tenemos que poner aquí, cosa de cuando yo multiplique esta cantidad por esta cantidad me dé esto que aparece aquí, ¿ok? Bien, pues esta es la forma canónica, ¿verdad?, de nuestra ecuación que nos daban en forma general. Fíjese que es una forma canónica de una parábola, ¿verdad? Un binomio al cuadrado igual a una constante por un binomio a la 1, ¿ok? Bueno, pues mire, de esa forma canónica ya sabíamos que era una parábola, pero fíjese, y que habría o hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad que sí? Perdón, al ser la X la que está de cuadrado, se habría hacia arriba o hacia abajo, ¿verdad? Hacia arriba o hacia abajo. Y como da la casualidad que esta constante que aparece aquí es negativa, eso determina que ¿cuál de las dos posibilidades es? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Si la constante que aparece aquí al frente en la forma canónica de la ecuación de una parábola es negativa, esa parábola, si es la X la que está elevándose al cuadrado, va a abrir hacia abajo. Así que luego es una parábola que abre hacia abajo. Y el vértice, ya lo podemos leer enseguidita de ahí, ¿verdad?, es el punto que tiene las siguientes coordenadas. La abscisa va a ser lo que se le esté restando a la X en la forma canónica, ¿verdad?, que es 5 sextos. Y la ordenada va a ser lo que se le esté restando a la Y en la forma canónica, que es 73 24 avos. Pues ya tenemos, mire, la decisión de que hacia dónde abre, en qué sentido abre, hacia arriba definitivamente, ¿verdad? Y ya determinamos el vértice, que es ese punto, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comenzar ahora dibujando, a comenzar a hacer la gráfica de esa parábola que ya yo sé que genera esa ecuación, ¿verdad? Porque en ella vamos a ir identificando las cosas que necesitamos, todas estas cosas que necesitamos aquí, ¿ok? Bien, vamos a ver. Así que comenzamos, dice allí, ¿verdad? Allá al final dice comenzamos. ¿Qué es lo que vamos a comenzar? Pues fíjese que lo último que dice es que usted dibuje la gráfica, ¿verdad que sí? Pues precisamente voy a comenzar dibujando la gráfica, ¿verdad? Pero claro, vamos a tener que ir poco a poco, ¿verdad? Comenzamos dibujando la gráfica de esta parábola. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a borrar todo, ¿verdad? Así es que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos, ¿verdad?, el eje de X, perdón, el eje de Y. Y luego el eje de X, ¿verdad? Y ya tenemos determinado el vértice de nuestra parábola, que es el punto 5 sextos 73 24 avos. 5 sextos es casi 1, ¿verdad? Porque 6 sextos sería 1, así que 5 sextos es casi 1. Así que vamos a marcar aquí un 1, ¿verdad? 1. Y 5 sextos, yo diría, pues si yo divido eso en 6 partes, pues más o menos como por aquí sería 5 sextos, ¿verdad? Más o menos por ahí.
Y entonces la ordenada de 73 24avos. Si usted divide 73 entre 24, le va a dar 3 y un 24avos. O sea que es un poquitín más arriba de 3, ¿verdad? Así es que vamos a buscar aquí el 3. 1, 2 y 3. ¿verdad? Y es un poquitín más arriba del 3. Un chinchi, casi nada, porque es un 24avos más arriba del 3, ¿verdad? Así es que ahí tenemos, ¿verdad? 5 sextos. 73 24avos. Ahí está el vértice. Vamos a marcarlo con una V, ¿verdad? Yo lo voy a marcar con una V. Usted no debe marcarlo con una V. Vamos a marcarlo aquí. Una V. ¿Okay? Ese es el vértice. Bien. Ok. Fíjese. Entonces, de aquí también, de aquí yo sé, ¿verdad? De la forma canónica de la ecuación de una parábola, yo sé que esta cantidad corresponde a negativo 4p. Así que negativo 4p es esta cantidad, negativo 2 tercios. Entonces, vemos que negativo 4p es negativo 2 tercios. ¿Okay? Negativo 4p es negativo 2 tercios. Si yo multiplico esto por negativo 1, para convertir este negativo 4p en 4p, y claro, si multiplico por negativo 1 aquí, tengo que multiplicar por negativo 1 acá, y negativo 1 por negativo 2 tercios da 2 tercios, ¿verdad? 4p, recuerde que era el largo del latus rectum. Así es que ya, a pesar de que eso lo tenemos aquí, el largo, la medida del latus rectum, ¿verdad? Pues ya podemos determinar cuál es la medida del latus rectum, ¿verdad? Porque ves que no va saliendo las cosas no necesariamente en orden, ¿verdad? Así es que, por lo tanto, luego, la medida del latus rectum de esta parábola es 2 tercios. ¿Sí? Porque 4 por P es 2 tercios. ¿Y qué era P? El largo focal. Así que de esta ecuación yo puedo sacar cuánto es P. Y me va a dar entonces el largo focal, que es otra de las cosas que necesitábamos. ¿Lo ve aquí? Vamos a seguir por aquí abajo, ¿verdad? Para no borrar todas esas cosas que supuestamente vamos a tener que determinar, ¿verdad? Bien, así que si yo con esa ecuación 4p, que dice que es igual a 2 tercios, y lo multiplico por un cuarto en ambos lados, en el lado izquierdo se ve el 4, me queda la p, y esto será, fíjense que el 2 cancela con este 4, aquí nos queda 2, ¿verdad? Así que nos queda 1 por 1, 1 sobre 2 por 3, 6, ¿verdad? Así que p es el largo focal, así que en consecuencia, el largo focal es un sexto. ¿Okay? ¿Y qué es el largo focal? La distancia desde el vértice hasta el foco. Muy bien, pues mire, vamos a ver. La distancia del vértice al foco es un sexto. Un sexto. Y esa parábola abre hacia abajo, por lo que decidimos, ¿verdad? Es una parábola que abre hacia abajo. Por lo tanto, el foco está más abajo del vértice, ¿recuerdan? Así que para yo buscar el foco, yo lo que tengo que hacer es buscar más abajo del vértice, en la misma línea esta que contiene al vértice y al foco, ¿verdad? La ordenada del foco, porque la abscisa va a ser la misma del vértice, que es un sexto, perdón, 5 sextos. ¿Okay? Así es que a la ordenada del vértice yo le voy a restar el largo focal, que es un sexto, ¿verdad? Así que ahora decimos, para buscar la ordenada del foco, ya que la abscisa será en este caso, ¿verdad? La misma del vértice, restamos
el largo focal, que acabamos de determinar que es un sexto, ¿verdad?, a la ordenada del vértice. Seguimos acá. O sea, a la ordenada del vértice, que es 73, 24, bueno, voy a restar un sexto. ¿Okay? Bueno, fíjense que para efectuar esa resta de esas dos fracciones heterogéneas, que tienen diferentes denominadores, tengo que cambiarlas a dos fracciones homogéneas, que tengan el mismo denominador. Y el mínimo común múltiplo entre 24 y 6 es el 24. Si usted hace los 4 pasos, aquello, pues verá que es 24. Además, recuerde que había un teorema que estudiamos que decía así: entre dos números, uno de ellos es múltiplo del otro, ese número que es el múltiplo del otro va a ser el mínimo común múltiplo. Y ese será también el mínimo denominador común que necesitamos entre esas dos fracciones para convertirlas en dos fracciones homogéneas, ¿ok? Así es que estas dos fracciones las tengo que convertir de manera que tenga el denominador 24. La primera fracción, perdón, fíjese que ya lo tiene, 73, 24 avos. Ahora, la segunda fracción, fíjese que para yo convertirla en 24 hay que multiplicar el 6 por 4 para que dé 24. Por lo tanto, el 1 de arriba también lo multiplico por 4, ¿verdad? Y ahora tenemos una resta de fracciones homogéneas con el denominador 24. El resultado tendrá ese mismo denominador que las hace homogéneas. Y restamos los numeradores, 73 menos 4, ¿verdad? Y esto da 69 cuartos, ¿ok? Así que será la ordenada del foco, ¿ok? ...69, 24 avos, perdón. Ahora, fíjense que entre 69 y 24 yo veo un factor común que es el 3. Porque el 69, fíjense que la suma de sus dígitos, 6 y 9 es 15, es divisible entre 3, y el 24 es divisible entre 3, ¿verdad? 24 entre 3 es 8. Así que yo voy a reducir esto a entre 3, da a 23, ¿verdad? Ajá. 3 por 3, 9, y 3 por 2, 6, y entre 3 da a 8. Así que fíjense que es 23 octavos, ¿ok? Así que por lo tanto, el foco es el punto que tiene abscisa la misma que tenía el vértice, ¿verdad? Que dijimos que era, ¿cuál? 5 sextos, pero ordenada esta, 23 octavos, ¿ok? 23 octavos. Bien, pues entonces vamos a ir a la gráfica a ir localizando el foco, ¿verdad? 5 sextos, que es esta misma abscisa del vértice, ¿verdad? Esta misma. Pero entonces, 23 octavos, ¿verdad? Es 2 y 7 octavos, ¿verdad? Porque al dividir 23 entre 8 da 2 y da 16, y 16 hasta 23 son 7 octavos, 2 y 7 octavos. 1, 2 y 7 octavos, que es casi, ¿verdad? 3, ¿verdad? Así que ahí está el foco. Ya tenemos, fíjese, vamos a identificarlo aquí abajo, ¿verdad? Ajá. Ya, no, vamos a identificarlo un poquitín aquí a la derecha, ¿verdad? Ya aquí tenemos el vértice y el foco. Recuerde que por el vértice y el foco pasa lo que se llama el eje de la parábola. Así es que esa línea vertical que pasa por esos dos puntos, ¿verdad? Es el eje de la parábola, ¿ok? Eje de la parábola. ¿Y qué línea es esa? Notamos que el eje de esta parábola es la línea, bueno, pues como es una línea vertical, y recuerde que el eje de la parábola se mueve en el mismo sentido en que abre la parábola, que es hacia abajo o hacia arriba, a partir del vértice, ¿verdad? Pues como es vertical, el sentido hacia abajo, hacia arriba es vertical, pues es la línea vertical que pasa por esa abscisa, que es la misma abscisa del vértice y del foco, que es ¿cuánto? 5 sextos, ¿verdad? 5 sextos. 5 sextos y 5 sextos. Así que la línea vertical x igual a 5 sextos. Ya tenemos también el eje. Vamos marcando lo que ya tenemos. ¿Hacia dónde abre, verdad?
¿Hacia dónde abre? Tenemos el vértice, tenemos el largo focal, tenemos la medida del latus rectum, ¿verdad? Tenemos el foco, tenemos el eje. Bien, fíjense que lo que nos falta ahora es determinar los extremos del latus rectum. Los extremos del latus rectum. ¿Qué era el latus rectum? El latus rectum era un segmento, ¿verdad? Un segmento que era perpendicular al eje de la parábola, ¿verdad que sí? Perpendicular al eje de la parábola. Y que medía de largo 4p. Y entonces eso quiere decir que a la derecha del eje, por ser simétrica la parábola con respecto al eje de la parábola, medirá la mitad de 4p, que es 2p, y hacia la izquierda también habrá una distancia de 2p para llegar a la parábola a lo largo del latus rectum, ¿verdad? Así es que para determinar los puntos, que es lo único que nos falta, fíjense. Ah, no, y nos falta la directriz ya mismito, ¿verdad? Los puntos extremos del latus rectum, ¿verdad? Fíjense que nos falta los extremos del latus rectum, la directriz de la parábola y terminar la gráfica, que ya la tenemos iniciada desde bastante al principio, ¿verdad? A pesar de que le puse la última, fíjense que la empezamos a hacer desde el principio, ¿verdad? Bien. Ajá. Sumando y restando la cantidad 2p, o sea, 2 por un sexto, ¿verdad? Porque la p encontramos que era un sexto, y 2 por un sexto, si usted cancela el 6 con el 2, aquí nos da un tercio, ¿verdad? Un tercio a la ordenada, perdón, a la abscisa del foco, ¿ok? Seguimos acá. ¿Por qué será a la abscisa del foco? Porque mire, los extremos del latus rectum va a estar en esa línea, ¿verdad? Que es donde va a estar el latus rectum, ¿verdad? Y fíjese que va a estar en una línea que es paralela al eje de X, así es que la ordenada se queda igual. Tenemos que añadirle a la abscisa del foco la cantidad 2p, que es un tercio, y restarle también, y esos serán los extremos del latus rectum, ¿verdad? Bueno, la abscisa del foco es un sexto, ¿verdad? Así que a un sexto, perdón, 5 sextos. 5 sextos es la abscisa del foco, ¿verdad? A 5 sextos le tengo que sumar y restar un tercio, ¿verdad? Le sumamos un tercio. Y por acá a 5 sextos, que es la abscisa del foco, le restamos un tercio, ¿verdad? Vamos a ver, fíjense que para yo poder sumar esas dos fracciones que son heterogéneas, necesito buscar un denominador común, que claramente es el 6. Igualmente acá, el denominador común entre el 6 y el 3 es el 6. Así que vamos a cambiar ambas fracciones aquí y ambas fracciones acá a sextos, ¿verdad? Seguimos por aquí. Ah, ¿y por qué 2p? ¿Por qué sumamos y restamos 2p? Ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es porque el latus rectum completo mide 4p, ¿se acuerdan? 4p. Ya lo hemos determinado por aquí, que era 4p, 2 tercios, ¿verdad? Y entonces, pues, al ser de 4p, pues mide 2p acá y 2p hacia acá, ¿verdad? Así que tenemos que sumar 2p y restar 2p, que nos dio en este caso un tercio. Sumamos y restamos un tercio, ¿ven? Hemos dicho que el denominador común es 6, seguimos aquí, sobre 6, más 6, sobre 6, y acá también sobre 6 y menos 6, ¿verdad? La primera fracción, fíjense que ya la tengo, 5 sextos, ¿verdad? Pero en la segunda fracción yo tenía un 3, así que para yo convertirlo en 6 hay que multiplicar por 2 en ambos lados, ¿verdad? Así que aquí multiplicamos el 1 por el 2 y el 1 por el 2 acá también, porque el 3 de abajo hubo que multiplicarlo por 2, pues para mantener la igualdad por el principio fundamental de fracciones. Vamos a terminar aquí. Multiplicamos arriba por lo mismo que tuvimos que multiplicar abajo para convertir estos tercios en sextos, ¿verdad? Así que esto será, ¿verdad? 5 más 2 por 1, que es 2, sobre 6, y 5 menos 2 por 1, que es 2, sobre 6, ¿verdad? Así que será 5 más 2, 7 sobre 6, y 5 menos 2, 3 sobre 6, que dicho sea de paso, esto se reduce a un medio, ¿verdad que sí? Así que fíjense que los extremos, ¿verdad?, del latus rectum son 6 séptimos y la ordenada del foco, que es
23 octavos, y 1/2, y la ordenada del foco, que es 23 octavos, ¿ok? Luego los extremos del foco. Entonces, los extremos del latus rectum, ¿verdad? Los extremos del latus rectum son el punto que tiene primero esta abscisa, 7 sextos. 7 sextos, ¿verdad? 7 sextos, y la ordenada del foco, que era, caramba, 23 octavos, ¿verdad? Ajá, 23 octavos. Y el otro es el que tiene abscisa 1/2 y la misma ordenada del foco, ¿verdad? 23 octavos. Bueno, vamos a ver cuáles son esos puntos. El 7 sextos es, en vez de un sexto, ¿verdad? Aquí son 6 sextos, un sexto más adelante, ¿verdad? Aquí está uno de los extremos del latus rectum, y el otro, que es 1/2, pues aquí, ¿verdad? 1/2 por aquí, ¿verdad? 1/2 y 23 octavos. Pues ahí tenemos los puntos que son los extremos, así que vamos a borrar esta parte de aquí afuera, ¿verdad? Para recordar que el latus rectum sería este segmentito que está aquí y que pasa entonces por la parábola. Así que finalmente yo puedo hacer la parábola, ¿verdad? Que sería más o menos una cosa así y una cosa así. Fíjense que tenemos esos 3 puntos para dibujar la parábola: el vértice y los extremos del latus rectum, ¿verdad? Pues ahí tenemos la gráfica. Lo único que nos falta poder determinar es la directriz de la parábola. Ahora recuerde que la directriz, ¿verdad?, era a la misma distancia que quedaba el foco del vértice, a esa misma distancia queda la directriz de la parábola del vértice, ¿ok? Bien, así que para determinar finalmente la directriz de la parábola, que es lo que nos falta, como esta tiene que pasar a la misma distancia que está el foco del vértice, sumaremos a la ordenada del vértice el largo focal. ¿Okay? El largo focal. Fíjese, el vértice está aquí, ¿verdad? Y el vértice tiene que estar equidistante del foco y de la directriz. Y el largo focal de esta parábola era un sexto. O sea que para yo buscar el foco de esa parábola a la ordenada del vértice yo le resté un sexto. Pues ahora a la ordenada del vértice le sumo un sexto, y por ahí es que va a pasar la directriz de esa parábola, ¿ok? Así es que luego, esto es a la ordenada del vértice, que recuerde que era, ¿cuánto era? Creo que 73/24, ¿verdad? 73/24, le sumamos el largo focal, que era un sexto, ¿verdad? Que lo determinamos por ahí, un sexto. A los 73/24 le sumamos un sexto, ¿verdad? Y fíjese que el denominador común entre 24 y 6, como el 24 es un múltiplo de 6, es 24, ¿verdad? La primera fracción ya lo tiene, se queda igual 73/24, y el 6, para yo convertirlo en 24 hay que multiplicarlo por 4, ¿verdad que sí? Así es que arriba el 1 también lo multiplico por 4.
Así que ya podemos hacer la suma, ¿verdad? Porque tenemos una suma de fracciones homogéneas que lleva ese denominador que las hace homogéneas y sumamos los numeradores. 73 más 1 por 4 que es 4 y esto da 77 24 ohms. ¿Y qué es 77 24 ohms? Mire, si yo divido 77 entre 24 da a 3. Y como 3 por 24 es 72 hasta 77 sobran 5. 3 y 5, 24 ohms, ¿verdad? Y eso 3 y 5, 24 ohms, pues esta misma distancia pero hacia arriba, miren por aquí. Pues por ahí, por ese punto que está a la misma distancia del vértice que lo que está el foco del vértice, ¿verdad? Por ahí pasa la línea horizontal que es la directriz de esa parábola, ¿verdad? Así es que por lo tanto la directriz de esta parábola es la línea horizontal y igual a 77 24 ohms, ¿ok? Que es esta que pasa por aquí, ¿ok? Y vamos a identificarla con una D. Pues ahí tenemos la gráfica en donde hemos marcado, fíjense lo que determinamos, ¿verdad? El vértice, el foco, los extremos del latus rectum y la directriz y además el eje, ¿ok? Bueno, pues con eso terminamos esta primera parte de esta lección número 130, ya prontito. Vamos a verlo en la segunda parte, donde vamos a discutir un segundo ejemplo de esto de discutir una ecuación. Okay, nos vemos.